Shabbat, mis queridos amigos, Shabbat Shalom. Este, Hace algunos días subí un video hablando de las religiones y de la programación y pues no terminé en poner muchas cosas en claro debido al tiempo, debido a que estoy usando uno de los aparatos de teléfono para hacer los videos. No he programado una computadora que me regaló la mamá de mis hijos. No la he programado para darle uso en el YouTube, pero lo voy a tener que hacer porque no me da mucho tiempo la memoria que tiene este dispositivo. Pero lo que les voy a hablar, mis amados amigos, es precisamente algo referente a lo que últimamente me he enfatizado mucho en lo que viene siendo los seres cósmicos, o sea, las serpientes o los reptilianos. He enfatizado mucho en eso porque debido a ello es que inician las religiones, inicia la programación y los planes de sociedades secretas y cómo estos planes se van cumpliendo a causa de que nosotros somos los culpables. Muchas de las veces en la palabra nos ha enseñado que el que nos puede guardar de todas estas cosas es el Elohim, Yahweh en Yeshua. Pero nosotros, con nuestra conducta, tal vez hipocresía y muchas cosas por el estilo, rechazamos el Ruach HaKodesh de Yahweh y obviamente estamos expuestos al engaño, a este tipo de profecías que se han ido cumpliendo al pie de la palabra, como el que se aproxima el final de los tiempos. El día, la hora, el año, pues no se los puedo dar, pero la misma palabra enseña que aprendamos a reconocer las señales. Ahora, no hace mucho tiempo, cuando empezó esto de la supuesta pandemia, que son tácticas para ir introduciendo tecnología, como vienen siendo las antenas 5G. Para esto, mis amados amigos, primeramente uno de los inicios de espionaje ha sido precisamente el teléfono celular. El internet, el Facebook, por ejemplo, cuando nosotros estamos llevando una conexión indebida con otras personas, que de hecho es peligroso tener una página de Facebook. Y yo realmente pensaba ya eliminar esta página de Facebook por la razón de que ellos pueden manipular el Facebook y pueden meter información que uno realmente no hace. Entonces te pueden difamar, te pueden destruir tu vida. Por eso el Facebook y otras cosas son muy peligrosas tenerlas, porque entre más información das, más conocen de ti y más control tienen de ti. Estas son las cosas que la gente desconoce, y es peligroso aún así, porque esto de las religiones, como les estuve hablando el otro día y les puse dos citas, les puse 1 Corintios capítulo 1
Primera de Corintios capítulo 3, donde habla donde no se estableció ninguna religión. Entonces, pues yo puse esto, pero la gente, pues por falta de conocimiento, como dice Ochea 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento a la Torah. Entonces, esto es precisamente una de las cosas que está sucediendo. Y ya también les había dicho, les hablé de Génesis capítulo 3, versículo 15. Les hablé ahí de Salmos 148, donde hace ver que las serpientes aún están manifestados en el mundo. Efesios 6:12. Bueno, les di muchas citas y el problema no es que les dé las citas, el problema es que lo entiendan, el problema es que abran los ojos, el problema es que dejen de ser escépticos. Esto de ser escépticos es la arma principal de estos seres para pasar por desapercibidos y que sus planes vayan cumpliéndose. Esto es impresionante, mis amados amigos. Gente empiezan a poner comentarios como por ejemplo decir que si Yahweh no es suficientemente poderoso para que estos seres no vayan logrando sus propósitos. Pero se les olvida que cuando desobedecen la orden directa que se les da ahí en Génesis 2, donde enseña que no comas del fruto del árbol de la ciencia o el reino, pues hacen una desobediencia, y debido a esa desobediencia entra el otro reino, lo que viene siendo ahí, Romanos capítulo 7, versículo 23, entra otro reino, donde debido a que nuestra carne tiene otros deseos, entonces estos deseos van contra los deseos del espíritu. Y entonces ahí es donde empieza a haber un altercado entre la carne y el ruaj, que uno en la mente se le sirve a la Torah del Shaddai, y con la carne pues la Torah o la ley del pecado, porque ahí en Génesis capítulo 3 pues obviamente se libera un reino, y este reino pues obviamente se los enseñé y les dije que iban a tener, que ahí mismo enseña que ellos empiezan una enemistad de estos seres con los seres humanos. En Génesis capítulo 3, versículo 1, ahí dice que era el más astuto de todo ganado, de toda serpiente, etcétera, etcétera. Hablando de otra especie, no una especie humana. Por eso no lo menciona de esa manera, sino es una especie que no es humana. Efesios capítulo 6, 12 dice, no estamos siendo gobernados por seres humanos. Así lo dice claramente. Y esto, pues obviamente esto es lo que la gente no puede captar. Entonces, cuando se transgrede o se desobedece una orden directa, entonces entra un reino entra con leyes. Y estas leyes del pecado, pues esas son leyes de destrucción. Quiero que quede muy claro en la mente. Y también les he dicho, se los enseñé ahí en Segunda de Reyes capítulo 6. Déjenme ver si me acuerdo si es realmente capítulo 6, pero si no, pues ahorita. Segunda de Reyes capítulo 6 del 13 y 14, donde enseña que los que estaban en obediencia con el Creador, pues obviamente
alrededor de ellos hay un ejército invisible, que este ejército invisible son 2/3 partes de 3, son 2/3 partes que fueron separados de la reprobación de una 1/3 parte. Estos son los que no han dejado que estos seres malignos nos hayan destruido desde hace mucho tiempo atrás. Solo que se les ha permitido que con el tiempo vayan avanzando, porque nosotros no hemos querido sujetarnos al Creador, sino hemos querido vivir conforme a la carne. Entonces, mis amados amigos, debido a esto, pues empiezan las religiones. Las religiones, mis amados amigos, desafortunadamente, y aunque no lo quiera decir porque hay gente que pues de alguna manera les molesta que comente sobre el catolicismo. Esa fue una de las primeras religiones después del Mashiach. Ya había adoraciones a otros seres. Y ahí lo habla que adoraban a Zeus, adoraban a los sumerios y todo eso. Y esto de los sumerios y Anunnakis pues, lo encuentran con los egipcios. Mis amados amigos, esto que está aquí escrito, si ustedes lo pueden ver, y aquí les doy, por ejemplo, cómo se escribe Yahshua, cómo se escribe Yahweh, y cómo se escribe Roca, que es Tisur, y que esto lo han eliminado ahí en Mateo 16-18, para dar credibilidad que el clero católico es una religión establecida por el Mashiach, cuando Corintios lo niega. Entonces, mis amados amigos, debido a esto, debido a las religiones, han ido quitando el nombre de Yahweh a muchas personas para que estos seres malignos tener más libertad de destruirnos. Y esto, precisamente, estos seres, mis amados amigos, estos seres obviamente tienen personas como, por ejemplo, vamos a decir, traidores, tienen muchos Judas. ¿En qué sentido? En que por el dinero se han vendido. Y esto viene siendo los masones. Los masones son muchos dicen son los de más alta jerarquía. No, señores. Los de más alta jerarquía son las serpientes. De las serpientes, hablando de la cuestión de las tinieblas. Las serpientes son las de mayor jerarquía, y luego siguen los masones, y luego siguen las religiones, porque las religiones fueron hechas por los masones, y de las religiones, pues los que tienen corporaciones, negocios, entretenimientos y todas esas cosas. Y por último, los ignorantes, las gentes que solo pasan sus vidas en borracheras, en drogas, prostitución y cosas semejantes a esas. Esa es la razón, mis amados amigos, que cada vez cuando la persona va perdiendo la sensibilidad, va perdiendo la conciencia y todo eso, ya cada vez que practica el pecado, ya lo hace cada vez más deliberadamente, o sea, sin cargo de conciencia. Ya pasa a ser parte de la vida de la gente, y entonces cuando les viene un problema y le piden al equivocado, porque ese es el problema, le piden a un tal Jesús, le piden a un tal Jehová o un tal Yahvé, nombres que pues obviamente no son ciertos. Entonces obviamente debido a esto pues vamos a decir la palabra, el amparo
no está a nuestro favor. El amparo del eterno Yahweh cada vez está más lejano de nosotros debido a estas cosas. Entonces, mis amados amigos, ahí en segunda de Pedro, fíjense bien, acá en el mesianismo se le llama Kefa. En segunda de Pedro, mis amados amigos, y se los voy a comentar porque es importante que pongan cuidado, dice lo siguiente, y les voy a decir qué versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, de modo que el día del Adón vendrá como un ladrón, en el día que los cielos desaparezcan con un estruendo. Los elementos se fundirán y se desintegrarán, y la tierra y todo en ella serán quemados. Fíjense bien, mis amados amigos, cuando ustedes van a Yohanan o Juan capítulo 1, versículo 1, enseña quién es la sustancia de Yahweh. La sustancia, expresión de Yahweh es su misma palabra, su misma Torah. Por eso dice ahí de esta manera, y quiero que le pongan cuidado. En sus Biblias es Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era la Torah, la palabra, el verbo, Yahshua. En ese momento no se hacía llamar Yahshua, sino Yahweh. Y la palabra, la Torah, el verbo, la ley, Yahshua, Yahweh, era con Yahweh. Fíjese bien, era con Yahweh. Pero este que era con Yahweh es el resplandor y entonces se manifiesta. Por eso era con Yahweh, pero es manifestado. Y la palabra era Yahweh. Dice, él era en el principio con Yahweh. Dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En él está la vida, y la vida es la luz de la humanidad. Dios dice, la luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no prevaleció. Por eso dice, y esto es lo que tienen que tener cuidado porque muchos caerán en confusión. Aquí dice que la luz no prevaleció. Dice que los cielos pasarán, la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Cuando viene el Aleph Bataf, que dice el principio y el fin, o sea, está hablando que hubo un principio, o sea, la manifestación corporal de Yahweh, y luego el Tab, que viene siendo ya toda la destrucción de lo que él creó. Entonces ya da un sentido a todo ser viviente que fue salvo. Y esto, mis amados amigos, pues son cosas que tienen ustedes que poner atención, porque hay mucha confusión en este sentido. Entonces, lo que ustedes no pueden, lo que muchas personas, no todos, porque digo ustedes y parece que digo que todos, pero cuando digo ustedes hablo en una forma general, pero no estoy diciendo que todos lo sean. El problema de lo que pasa, mis amados amigos, con esto de que la gente no logra entender sobre la sustancia, la esencia, que viene siendo poder, y el poder es ley, y la ley de Yahweh es perfección. Entonces no se dan cuenta esto de lo que está diciendo en el principio. Y este principio, mis amados amigos, va a tener un Tav, que viene siendo Apocalipsis, donde ya habla de los últimos tiempos. Y se cumple con la profecía, pues, que dice que en los últimos, dice, el día vendrá, o con lo que le leí, ahí en segunda de Kefa, capítulo 3, versículo 10, donde dice que todo se desintegrará. Ahora, fíjese bien, una de las cosas, mis amados amigos, que tienen que entender
Y esto pasó hace más de un año. Estoy hablando de... Ahorita estamos en 27 de julio del 2020. Les estoy hablando hace más de un año de esto, o casi dos. Un día me mandaron a hacer un trabajo a Oklahoma y una persona de alguna manera habló algo que no me pareció contra el creador, como que todo esto era una mentira. Entonces le dije yo, levanté una piedra, se la mostré y le pregunté que si esa piedra era una mentira, que si esa piedra no existía. No, dice, claro, pues lo puedo ver. Ahora lo dije, ve, pásate a Hebreos capítulo 11, donde enseña que todas las cosas visibles fueron hechas de las invisibles. Ahora, no apareció algo así nomás por aparecer. La sustancia que siempre ha existido, que va dirigido por un poder, por eso los hebreos le llaman a Yahweh el Gibor. El Gibor significa el poder, pero un poder viviente, o sea, un poder vivo, no un poder fabricado, sino un poder que existe, que siempre ha existido. Bueno, entonces cuando este poder se da un resplandor, entonces toma una forma corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cosa es la siguiente, mis amados amigos. Todo esto, como por ejemplo la piedra que le comentaba yo a este hombre, le dije, ¿tú sabes cómo se formó esta piedra? Se quedó, no supo ni siquiera darme una respuesta. Entonces yo le dije, mira, en el universo hay unas partículas o una sustancia prácticamente invisibles, muy pequeñas. Cuando se da la orden por el poder de agruparse o hacer o juntarse y llevar una compresión, y esa compresión con el tiempo lo va haciendo sólido. Entonces, en este caso de la piedra, eso es lo que pasa, se hizo una piedra. Ahora, esa es una parte de lo que les puedo explicar. La otra que lo que les puedo explicar es que si alguien de ustedes ha estudiado la química y ha estudiado los elementos, como el nitrógeno, como el helio, como el carbono, etcétera, etcétera, ustedes saben que la combinación de ciertos elementos con otros producen cosas, como por ejemplo el H2O, dos hidrógenos por un oxígeno, produce agua. Ese es un ejemplo. Y estos elementos, mis amados amigos, provienen de lo que se le llama el átomo. El átomo, mis amados amigos, proviene de una energía. Y esa energía es producida por una ley. Esto es muy interesante que le pongan cuidado. Un átomo no puede existir si no lleva una ley. Cuando un átomo, como la bomba atómica, cuando la alteran y la aprisionan para hacer la bomba, entonces al liberarla hace una destrucción. ¿Por qué? Porque se alteró la ley. Ahora, fíjese bien lo que son las cosas. Y esto es muy interesante entender por qué el Creador nos ha pedido que no lo expulsemos o no lo echemos fuera de nuestras vidas. Hay que entender por qué lo ha hecho. Estos seres, mis amados amigos, con toda esta tecnología, como lo dice en Ezequiel capítulo 28, me parece que el 15, y se lo voy a leer. Cuando estos seres lograron una tecnología impresionante, por eso dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 14, dice en la parte final del versículo, dice, te paseabas de aquí para allá entre los cosmos. Se los digo así
porque ustedes lo van a encontrar de paseadas de aquí para allá entre las piedras de fuego. Pero en realidad se refiere a los cosmos. Y yo les había dicho, mis amados amigos, que los cosmos, el ser humano no ha podido ni siquiera explorar un solo cosmos. Y estos seres ya se pasean de aquí para allá. Cuando se manifiestan a Adán y Yahweh ahí en Génesis 3, ya llevaban toda esta tecnología. Cuando son liberados, pues toda esta tecnología los hizo los señores de la humanidad. O sea, ellos prevalecieron contra nosotros. Nuestro señorío dejó de ser hasta cierto punto. Nosotros como seres humanos pensamos que nosotros tenemos el control del mundo, que tenemos el señorío, porque tenemos armas para hacer cacería y cosas así. Pero no, ya no nosotros desde que entró la serpiente al mundo, perdimos ese señorío y quedaron sobre nosotros, quedaron estas serpientes por esa tecnología que ellos ya contaban. Y que eso fue precisamente lo que vieron Adán y Yahweh. No es, amigos, como muchas religiones han enseñado, que una manzana, que Adán tomó a Eva en relaciones sexuales. Son de las hipótesis que han hecho. Ahora, sobre eso de que fue por la cuestión sexual, fíjense bien, mis amados amigos, lo que dice, y ustedes me lo podrán hacer réplica, pueden replicar, pero ustedes podrán ver ahí en Génesis capítulo 3, y fíjense bien, aquí lo único que les enseña, cuando la serpiente habla, fíjense bien, fíjense bien lo que dice ahí desde el 4 y el 5. La serpiente dijo a la mujer: no es verdad que de cierto morirán, porque Elohim sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos, y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Ahí, mis amados amigos, aquí ustedes se van a Génesis capítulo 6, enseña donde dice Yahweh: mi ruaj no contenderá con el hombre, porque el hombre ciertamente carne es. Entonces, si ustedes aquí le ponen cuidado, aquí no está hablando de nada sexual, ¿sí? Y no, la serpiente en este momento no se atrevió a hacer algo así porque blasfemaría contra el Shaddai, y hasta la fecha y hasta el día de la muerte, hasta el día que se acabe el mundo, ellos van a estar bajo la potestad de nuestro Padre Yahweh. Solo que todo lo que ellos tienen contra nosotros es por decir que por la decisión de nosotros, pues, y la decisión a quién buscar es conforme la vida va avanzando, va aumentando el pecado, se va acercando cada día más la destrucción, y esto es precisamente por lo que el Eterno ha permitido a estos seres, de alguna manera, ir llevando sus planes. Ir llevando sus planes de una forma lenta, por decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque dentro de ello el Eterno nos está dando la oportunidad de recapacitar y buscarle, pero no es que no lo sepa, porque por eso está Apocalipsis, y por eso se habla, dice, y por amor a muchos los tiempos se acortarán. Él sabe perfectamente que el hombre va a seguir en ignorancia, va a seguir desechando al Creador, y por eso la destrucción va a venir.
Pero a la vez, por su justicia, los que sí han querido obedecer, pues por ellos ha permitido que la humanidad prosiga. Aún así, esto cueste mucho dolor, porque así está pasando. Niños violados, asesinados, con hambre, enfermedades, y la mayoría de las enfermedades, mis amados amigos, pues realmente vienen de los planes malévolos de estos seres que se conocen como las serpientes. Ahora, fíjese bien que dice Génesis 4, versículo 1, para que aquellos que han dicho que una manzana, que en el versículo 3, que fue una cuestión sexual. No, señores, no fue una cuestión sexual. Ya cuando se toca de un asunto sexual es en el capítulo 4. Y pónganle cuidado, dice, el hombre tuvo relaciones sexuales con Yahweh, su esposa. Ella concibió, dio a luz a Caín, que significa adquisición. Y dijo, he adquirido un varón, un hombre de parte de Yahweh. Y dice, además, ella dio a luz a su hermano Jebel, aliento. Jebel pastoreaba ovejas, mientras que Caín trabajaba la tierra. Ahora, este versículo, del versículo 1, mis amados amigos, el que no entiende la palabra, pues obviamente aquí han hecho ver algunas personas que Caín y Jebel eran mellizos. Pero si ustedes le ponen cuidado, dice aquí, fíjense bien, dijo Yahweh, he adquirido un varón. ¿Por qué no dijo dos varones? Porque no estaba embarazada de mellizos. Y este problema, mis amados amigos, hermanos, cuando la gente no pone cuidado, aquí es donde empiezan a llevar a otras personas a confusión. Y aquí también esta misma plática sobre Caín y Abel, algunos dicen que Caín era el resultado de una relación sexual entre la serpiente y la mujer, cosa que no es cierto. Pero bueno, eso ya otro día lo tomaré, lo comentaré. Lo que estoy comentando, mis amados amigos, son sobre lo que viene siendo la sustancia, la esencia de Yahweh. Y cómo la sustancia y la esencia de Yahweh creen estos seres, porque a pesar de que saben que el Todopoderoso, que el Shaddai, es el que tiene el poder sobre todas las cosas, aún así caen en la necedad de seguir con la maldad. Y el Creador se los permite. Y no solo se los permite, también son instrumentos para prueba de nosotros los seres humanos. Y los utiliza para que cosas que Él ordena se hagan. Pero todo tiene una razón. Y solamente Yahweh tiene la sabiduría de tomar las decisiones por qué lo permite y por qué no lo permite. Entonces las personas empiezan con sus pensamientos propios, empiezan a creer que lo entienden o que lo saben todo, y empiezan a formularse preguntas como ¿por qué no hizo esto? ¿Y por qué hizo aquello? ¿Y por qué no lo otro? Cuando la respuesta está que se les había dado una orden, una orden directa, y de esa orden directa se les enseña las consecuencias. Y se pierde, porque cuando ya habla de que con el sudor de tu frente comerás, que te darás a luz con dolor de parto, la enemistad con la serpiente, todo esto ya lo va declarando, porque dice ciertamente morirán.
Y entonces ya viene lo que ciertamente morirán, ya viene especificado con todas las consecuencias que viene debido a la desobediencia, a que no coman del fruto de ese árbol. Entonces, cuando la ley, mis amados amigos, como se los estaba diciendo, un átomo lleva obediencia a una ley. Cuando se unen átomos de hidrógeno con oxígeno, pues se forman el agua, ya se lo había dicho hace un momento. Ahora, ¿qué quiere decir esto, mis amados amigos? De segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Los reptilianos, el humano, que han logrado ciencia, pero sobre todo los reptilianos, que tienen una ciencia que sobresale miles de veces más que la de nosotros, la ciencia que ellos llevan, como por ejemplo sus naves, cuando pasan por los cosmos, por las temperaturas, por la velocidad y todo ese asunto, esas naves tienen que hacer como un escudo, una protección, para poder llegar a esas velocidades. Porque si no la temperatura por la fricción del aire o de la velocidad o muchas cosas, pues destruirían estas naves. Entonces estas naves, debido a la tecnología, produce un escudo. Ese escudo es una ley de energía. Si el Eterno, Él da otra ley a todo lo que han logrado los científicos y estos seres, las leyes le obedecen a Yahweh. Entonces todo lo que, por ejemplo, la atracción del hidrógeno con el oxígeno para formar el agua, si ordena el Eterno ya no se, esa ley de atracción para formar un elemento no se haga, entonces se desintegra. Y esto es lo que las personas y los seres reptilianos no pueden entender, que en el momento que el Eterno ponga en vergüenza a toda esta tecnología alienígena, marciana, de serpiente o reptilianos, de nada les va a servir toda esa tecnología que ellos tienen, porque no van a poder con el Adón, porque el dueño y el poder, a quien le pertenece el poder y la ley, es precisamente a él. De él se origina la ley. Por eso está hablando de esa destrucción, dice, con un estruendo, dice, y se lo voy a volver a leer. Fíjense bien, segunda de Kefa, Pedro, capítulo 3, versículo 10. De modo que el día del Adón vendrá como un ladrón, en el día que los cielos desaparezcan, con un estruendo. Yo no sé si, como les dije, cuando alteran un átomo, produce unas reacciones muy fuertes. Ahora imagínense esos átomos que se separen y que ya no obedezcan una ley, ¿qué estruendo irán a hacer? Yo dice, los elementos se fundirán y se desintegrarán, y la tierra y todo lo que en ella serán quemados. O sea, fíjese bien, cómo se podrá dividir la tierra, cómo se podrá destruir el sol, cómo va a ser algo impresionante, mis amados amigos. Eso sí se los puedo garantizar. Esto que está mencionando aquí en 2 Pedro va a ser un terror impresionante. Ahora, sobre la batalla, la guerra de la Armagedón, cuando nosotros como seres humanos nos hagamos alianza totalmente con los seres de tinieblas,
Entonces van, yo no, ¿verdad? Pero es un decir, o sea, estoy hablando como ser humano. Entonces se van a aliar porque la necedad, la ceguedad van a hacer creer a la gente que pueden pelear contra todo el poderoso. Entonces va a pasar esto, que las leyes se van a poner contra nosotros, porque las leyes, las que dan la vida y dan la existencia, provienen de Yahweh, porque es su sustancia, su poder. La otra ley que parte después de una altivez y todo eso, de alguna manera, proviene también, no que lo haya hecho, sino porque todo es creación de Yahweh. Entonces, esa ley va a ser destruida por la ley de Yahweh. Estas cosas, mis amados amigos, pues es muy interesante. Y yo, fíjese bien, y hablar de la ley, mis amados amigos, hablar de la ley, por ejemplo, déjenme decirles dónde. Me parece que es Jeremías 31:35. Fíjese bien lo que dice en Jeremías 31:35. Jeremías 31:35. Dice, así dice Yahweh, quien da la ley al sol como luz para el día, quien da la ley a la luna y a las estrellas para la luz de la noche, y hace el mar rugiente, Yahweh Elohim Sebaot es su nombre. Fíjese bien, fíjese qué tan importante, fíjese que todo habla de ley de la luna, ley del sol, ley del día, ley de la noche, ley de la lluvia. Precisamente me parece que es ahí en Job 28:26, fíjese bien, Job 28, a ver, 26, 28, 26. Dice, cuando Yahweh hizo una ley para la lluvia y allanó el sendero para los relámpagos. Fíjese bien, hizo una ley para la lluvia. Cuando ustedes logren entender esto de la ley, mis amados amigos, y que entiendan que esto es la manifestación de lo que se le llama el Gibor, porque el Gibor existe por ley, y la ley da el Gibor, o sea que es una cosa recíproca, es la unidad, es la misma esencia, la misma sustancia. Entonces es la misma unidad de sí mismo, poder, sustancia, ley. Y debido a esto es que todas las cosas existen. Existe donde, por ejemplo, dice de que la tierra, a ver si la encuentro, donde, déjeme a ver si encuentro esa de la tierra. Bueno, dice algo sobre la ley de la tierra, donde la tierra suspende y no es sostenida más que por la ley. Y ustedes pueden ver las estaciones del año, llevan obediencia, a qué obedecen, la marea, cómo es que se produce la marea. Todo esto ustedes lo pueden ir estudiando por cosas de la física. Cómo se produce, bueno, ya hablé de lo de la lluvia, uno de los tantos elementos de la tabla periódica, cómo se produce el fuego, cómo se produce el agua, cómo se produce la tierra y cómo se produce, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mis amados amigos, desechar a Yahweh, mis amados amigos, es desechar ese escudo, porque así como tienen estos seres ese escudo para sus naves, el único que nos puede liberar de estos seres es Yahweh Sebaot. Sebaot es su ejército.
Y se los dije, como se los dije ahí, en segunda de Reyes, o sea, segunda de los Melejim, perdón, capítulo 6, donde habla de un gran ejército. Está hablando de un ejército invisible, un ejército que nos protege del otro ejército que está contra el pueblo del Creador. Pero cada vez ese ejército es más alejado de nosotros, porque va a llegar el momento en que el Ruaj de Yahweh va a abandonar la tierra. Y todos aquellos que lograron poner la Torah en su corazón y todo eso es lo que los va a ayudar a permanecer hasta los últimos tiempos, porque prácticamente va a haber un dolor, va a haber un abandono del Ruach HaKodesh debido a la multiplicación de la maldad. Entonces va a pasar un tiempo, como viene siendo la resurrección de Yahshua, donde habla de los 3 días y que regresa el Ruach y levanta ese cuerpo, el Sukkot de Yahweh o el Cordero de Yahweh. Eso es lo que va a pasar y es regresar a los cielos. No, aquí va a venir, o sea, el Ruach nos va a abandonar para que ya venga el final. Cuando ya venga el final, entonces vendrá como una resurrección, o sea, vendrá él mismo, porque lo enseña, pero ya no va a venir como un cordero, sino como un juez. Entonces levantará a su pueblo y ahí dice, aunque muchos no veremos muerte o no experimentaremos muerte, porque en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Entonces este abrir y cerrar de ojos, mis amados amigos, es lo que va a pasar cuando ya Yahshua, como el rey, como el juez, aparezca sobre las nubes y entonces venga y levante a su pueblo. Y toda la tierra y todo eso va a quedar desamparada y ya para una total destrucción. Es muy importante, mis amados amigos, es muy importante que el pueblo, que el mundo, aún tengan el nombre del Eterno en sus bocas y que no ofendan este nombre Kadosh con palabras vanas. Esto, mis amados amigos, esto es impactante porque debido a que no queremos escuchar, es que estos seres de lo que le llaman los masones, que son los que han formado sociedades secretas y que debido con estas sociedades secretas se están llevando los planes satánicos, que Yahshua lo reprenda, que tienen como dentro de sus servidores tienen a los gobernantes, incluyendo a este malvado de Billy Gates y de las familias más poderosas del mundo, como vienen siendo los Rothschild, como vienen siendo los Rockefeller, los DuPont, los por ejemplo la de Inglaterra, la reina de Inglaterra y otros seres que les pudiera mencionar. Ellos son los que son los de los malvados que tenemos que ser protegidos. Nosotros, quiero que lo sepan de una vez, mis amados amigos, nosotros, aunque nosotros abramos los ojos y sepamos quiénes son los que nos están gobernando, no podemos pelear contra ellos. La prueba está que en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, ahí les enseña. Para poder pelear contra todos estos seres, necesitamos seres igual o más poderosos que ellos. Nosotros, mis amados amigos, para eso necesitamos conocer el nombre de Yahweh. Y como este nombre engrandecido de Yahweh en Yahshua, para la comunión, para la justificación de nuestros pecados, logremos ser salvos.
y sobre todo libres de estos seres. Nosotros, quiero que le quede muy claro, nosotros contra ellos no podemos luchar. Creemos que tenemos el poder, pero no es cierto, mis amados amigos. Los que realmente están teniendo la tecnología y todo este tipo de cosas son los servidores de Hasatán, que Yahweh en Yeshua lo reprenda. Ellos son los que tienen el poder. Nosotros no somos nada. Somos más que pura vanidad, puro engaño. Entonces, mis amados amigos, voy a leerles Job 26:7. No puse qué referencia es, pero lo voy a leer para saber de qué se trata. Tal vez sea lo que les iba a mencionar sobre la tierra. 26:7. Fíjense bien. Yahweh extiende el norte sobre el caos y suspende la tierra sobre nada. Está hablando de la tierra donde nosotros habitamos, como un ejemplo. Pero no es solo la tierra la que suspende. Es el sol, la luna, Júpiter, todos los cosmos, todas las galaxias, todas las constelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo suspende y todo es mantenido en ese lugar por la ley que es el poder de Yahweh. Entonces, mis amados amigos, pues ya voy a dar por terminado este video. Solo tengan en mente que todo lo que se está viviendo, como lo que le estoy dando la fecha, hoy es 27 de julio del 2020. Ahorita en estos tiempos, en este año entró una supuesta enfermedad que no viene por naturaleza, ninguna enfermedad viene por naturaleza, ninguna. El ébola, el SIDA, la gripe del cerdo, etcétera, etcétera, ninguna viene por casualidad. Todas estas enfermedades han sido creadas o fabricadas. Y que uno de los actuales productores de esta pandemia es Billy Gates. Y Billy Gates tiene que ver con todo lo que tiene la relación con la marca de la bestia, debido al nombre de Jesús. De ahí sale el 666 y se ha dado a los artículos, se les ha dado esta numeración, el 666, la marca de la bestia. Así que, mis amados amigos, pues oren al Eterno, pidámosle perdón, pidámosle que nos guíe, que nos ponga un corazón puro, porque somos malvados, somos pecadores, necesitamos a Yahweh para dejarlo de ser. Yo me conozco y reconozco que soy un hombre inicuo, necesito ser transformado y que solo la misericordia de Yahweh en Yeshua se puede lograr eso. Y para lograrse eso, pues tengo que buscarle a Él y pedirle que me dé la fuerza, para poder esforzarme y luchar contra estas cosas, porque sin Él nada podemos hacer. Yahweh, en el nombre de Yeshua, les dé Shabbat Shalom.